Jubilados con Alfredo, dale. Vamos a los números de los jubilados, estuvieron hablando del tema político. Los jubilados, para que quede claro, es la principal variable de ajuste de la economía de Milei. Lo dicen todos los números, 30-35% del ajuste cae sobre los jubilados. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que está diciendo, lo que dijo Espert? Vamos a escucharlo. Cuando vemos la fórmula de movilidad, el financiamiento de las universidades, muchachos, sáquense la careta y díganme que quieren destruir la columna vertebral del déficit cero. Y vamos a la fórmula jubilatoria. Las jubilaciones ya están creciendo respecto de diciembre como consecuencia del decreto 274 de Milei. José Luis, ¿no había otro lugar donde ajustar que no tiene que ser sobre los viejos, sobre los jubilados que cobran la misma? ¿Cuánto es? 230 más el 70. Pongámoslo, no es cierto lo que está diciendo, Romina. No se está ajustando sobre los... Contra el mes de diciembre. Pero de ninguna manera el gobierno Milei está haciendo ajustes sobre los viejos, o ajustes sobre los trabajadores, o ajustes sobre los beneficiarios del plan. Bueno, Espert claramente está mintiendo y vamos a verlo con datos objetivos, datos duros. La placa 2, vayamos a la placa 2, que ahora lo paso a detallar. Como pueden ver ahí, desde diciembre del 2023 a julio del 2024, el haber mínimo, considerando los bonos, bajó un 5%. Si vos vas en el anualizado, está ahí se me va el número ahí. No, un 10,6%. Un 10,6%. Si vas a diciembre, ¿me ayudás? 32. Diciembre del 19, o sea, al final del gobierno de Macri, un 32,3%. Bueno, si uno ve este punto, y ahí en el 17 es cuando se viene después la reforma previsional, el gran golpe vino con Macri. Ese es ahí donde viene el gran golpe con Macri. Durante el gobierno de Alberto no pudo mejorar, no pudo salir de ese gran golpe. Y lo que vino es un nuevo golpe con Milei. Esto es en el haber mínimo. Entonces vos agarrás y decís, y todos preguntan, pero sí dice que bajó solamente el 5%, ¿no? ¿Por qué? Reafirmo, y lo dicen todos, el 30%, 30-35% está la caída, el ajuste del sistema previsional. Bueno, porque es el 60% del gasto, claro. 5 por 6, 30. Claro. No, pero porque después vos tenés en los otros jubilados. Acá estamos hablando los que tienen mínimo. El bono. Claro. Y entonces vamos a... Vos decís que es la masa de ingresos de los jubilados. Claro, la masa de la variación del poder adquisitivo del tramo medio sin bonos. La placa número 3. Claro, le fue mucho peor a los jubilados que están por arriba de la mínima, claro, en realidad, porque para los jubilados de la mínima los salvaguarda un poco el bono, aunque todos los meses pierde poder adquisitivo. Por eso, o sea, todos están perdiendo. Ahora, mirá lo que es este número. De 2017 perdió el 51%. Sí, desde la sanción de la reforma de Macri hasta acá perdieron la mitad. Esto es lo cuando vos mencionabas y decías que los jubilados nunca estuvieron peor que como en la década del 90, es por estos números. Claro. Y entonces, en los socios, Macri, Milei, son los que castigaron a los jubilados, pero de una forma fenomenal. Y recordemos que para Mauricio Macri y su gente, es un activo la reforma previsional y es una prédica permanente, pese a que nos tiraron 14 toneladas de piedra, cosa que es un disparate, pero para ellos es un activo esa reforma previsional, ¿eh? Pero ahora avancemos. Digamos, estos son los números. Números objetivos, datos duros. Esto, digamos, todo lo que diga Milei, Espert, vinculado con esto es que ese 9 es respecto a diciembre, no a noviembre. Sí, con respecto a diciembre. Vos podés decir noviembre. Y porque entonces, con la inflación de diciembre tenés más pérdida todavía. Pero, ¿no, Alfredo? ¿Está bien lo que digo? Ahí lo que pasa que es diciembre cuando vos estás cobrando. Claro, es antes de la devaluación. Antes de la devaluación. Es antes de la devaluación. Antes de la devaluación. Ok. Bueno, avancemos, decir, bueno, esto es los números duros. Pero hay salarios indirectos para los jubilados. Por ejemplo, lo que vos mencionabas, con el tema del PAMI, de los medicamentos, lo del transporte. O sea que el castigo sobre el presupuesto de las familias de los jubilados es mayor.
Pero acá viene otro datito que a mí me parece que es importante para reflejar. Siempre lo comparamos con el índice de precio al consumidor. Sí. Y que esa canasta que mide el INDEC, que ya lo hablamos en otra oportunidad, está desactualizado para todos. Hay una canasta específica de los jubilados y que no es claramente el 4% ni el 5%, es más elevada, porque tiene el componente de medicamentos. Y cuando vos ves el componente de medicamentos, solamente para concentrarme en este rubro, siempre está por encima del promedio. Claro. O sea que cuando analizamos, y yo analizo esto, tenés que pensar que es sobre el índice de precios al consumidor. General, y no sobre la canasta específica de los jubilados. O sea que la situación todavía es más dramática. Es difícil de mensurar, pero claramente es mucho mayor. Es mayor. O sea, pierden contra el índice de precio general, mucho más contra el índice de precio específico de los jubilados. Tienen caídas sobre los salarios indirectos. Y por último, vamos a escuchar otra de las mentiras para tratar de entender, vinculado con lo que es el discurso que busca el consenso, de Milei vinculado con el poder adquisitivo de los jubilados y el dólar. ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. Pero la Argentina en dólares está cara también. Bueno, pero digamos, estamos avanzando, eso es relativo, porque... Perdón, tengo una consulta técnica. Decir que algo aumentó su poder adquisitivo en dólares, ¿no es una contradicción? ¿O me dice el poder adquisitivo o lo me dice en dólares? Son dos formas distintas de medir algo. Pero además, es la confusión. ¿En qué gastan en dólares? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el dato representativo de si la jubilación aumentó en dólares? Si no gasta en dólares. Además, lo que está claro es que compra menos leche que antes, menos carne que antes. Entonces, lo que podés decir es que, tenés atraso cambiario, podés llegar a decir, pero te das cuenta que no tiene ninguna. Bueno, pero esta es la forma que va construyendo, si querés, con Esper, con Milei, vinculado con el análisis de lo que pasa con los jubilados. Lo cierto, y esto es lo que por ahí es una simplemente expresión de deseo, creo, y por eso que los jubilados se dan cuenta que no les alcanza la plata.